¿Qué tal, compañeros abogados? Soy el profesor Gabriel Alejandro Gudiño y voy a presentar un video demostrativo que parte de las unidades 13, 14 y 15 del presente cuatrimestre de la materia de Derecho Constitucional, donde daré mi personal punto de vista acerca de la importancia de las funciones de los tres poderes de la nación, así como los integrantes que forman parte de cada uno de los poderes. Voy a iniciar hablando acerca de la naturaleza jurídica de los estados como miembros de la Unión. Y para eso considero importante dar la definición de lo que es una federación. La federación, de latín foederatio, significa unión. Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. La federación suele asociarse a la formación de estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Es una cuestión importante en la medida en que determina la normativa supletoria a aplicar en los casos de lagunas legales. En torno a la naturaleza jurídica han existido dos corrientes contrapuestas, las privativas y las publicistas. Es decir, que el Estado otorga a cada entidad federativa la facultad de poder crear sus propias normas, pero siempre y cuando no contravenga lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, y ustedes me preguntan, ¿y para qué sirve? Pues todo esto con la finalidad de darle cierta autonomía a cada entidad federativa. Las entidades federales son los estados miembros que integran parte del Estado federal. Entre otros estados se le denomina provincias o países. La característica esencial de una entidad federativa es principalmente que goza de autonomía. Y la columna vertebral de esta se encuentra en las entidades federativas, ya que se dan su propia constitución, la cual es base y fundamento de toda legislación legal. Además, pueden reformar la constitución, pero solamente la propia. En cuanto a la primicia de la Constitución Federal sobre las constituciones locales, existe el principio de la supremacía de la Constitución Federal, la cual tiene su base en el artículo 133, en la cual se menciona que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución y a las leyes y a los tratados, a pesar de las disposiciones en contra que pueda haber en las constituciones o las leyes de los mismos estados. Siguiendo con la línea de esta narrativa, ahora les voy a mencionar las bases constitucionales para la integración de las legislaturas de los estados. La base constitucional para la integración de las legislaturas en los estados radica en lo que se establece en el artículo 116 de la Constitución mexicana, el cual nos dice que el poder público de los estados se divide en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o en una corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Acerca de las directrices constitucionales sobre el Ejecutivo local. Para el establecimiento del Ejecutivo local se tiene su base constitucional en el mismo artículo que ya mencioné, en el 116 de la Constitución mexicana, pero en la fracción primera, la cual establece que los gobernadores de los estados no podrán ejercer su cargo por más de 6 años. La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ya sea ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán ocupar ese cargo, ni aún en el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados de despacho, para que ni se emocionen los compañeros gobernadores. Pero híjole, gobernador del estado, qué bien se escucha, ¿verdad? Y para los que se pregunten, ¿qué se requiere para llegar a ser gobernador de un estado? Pues para empezar, solamente podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y con residencia efectiva no menos de 5 años anteriores al día de los comicios y tener 30 años cumplidos el día de la elección, tal como lo establece pues la Constitución Política de la entidad federativa.
Y ya en los cargos públicos, ¿qué responsabilidad adquieren nuestros servidores públicos? La supervisión del actuar de los servidores públicos desempeñando su cargo es un asunto que nosotros como sociedad pues hemos tenido en constante crítica. Pues el actuar de los servidores públicos es desempeñar las funciones con honestidad. Es por ello que la responsabilidad política surge a raíz de la necesidad de controlar la conducta de los servidores públicos y por ende, pues combatir la corrupción. Qué importante es la responsabilidad política de nuestros servidores públicos, ¿verdad? Para poder comenzar a entrar en materia, es muy necesario conocer qué es un servidor público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que un servidor público es aquel que independientemente de su denominación, ya sea de funcionario o de servidor civil, está normado por un régimen de función pública y bajo la ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes y que asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado, no los propios. Fíjense que a partir de finales de 1982, estando el mandato del presidente de la República, Miguel de la Madrid, configuró mediante la reforma constitucional y legal al artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y esto en virtud de qué? Pues en virtud de que llevar a cabo las acciones que en su campaña política dio a conocer, en donde, si se recuerdan, hacía un llamado a la renovación de la moral de la sociedad. Y hablando de responsabilidad política, de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la responsabilidad política es la que se hace valer a través del juicio político de responsabilidad. ¿En contra de quién? Pues de los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución. Y ahí es donde viene el juicio político. Juicio político. ¿Y qué es eso? El juicio político tiene como antecedente remotos al impeachment inglés o como antecedente inmediato pues al impeachment norteamericano. Es un término utilizado para designar el procedimiento y para fincar responsabilidad política o oficial pues a un servidor público. Pero ¿cuáles son las causas de un juicio político? Estas pueden ser divididas en 4 sectores. Número 1. Ataque a las instituciones democráticas o a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Número 2. Violaciones graves y sistemáticas a garantías individuales y sociales, entre ellas, pues la libertad de sufragio. Número 3. La usurpación de atribuciones y cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales o a las omisiones de carácter grave, cuando causen prejuicios graves a la federación o a uno o a varios estados de la misma, a la sociedad o que motiven algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. La número 4. Violaciones graves o sistemáticas a los planes, programas, presupuestos de administración pública y federal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos federales. Sin embargo, no procede el juicio político por la simple expresión de ideas. ¿Y quiénes podrían ser sujetos a juicio político? Mucho cuidado. Pues los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, los miembros del Poder Legislativo Federal y también los representantes, y los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios de las entidades federativas, todos ellos. Pero ¿y cuáles son los órganos competentes para aplicar las sanciones en un juicio político? Los órganos encargados de aplicar las normas previstas en la Constitución y por la materia de juicio político son la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La Cámara de Diputados cuenta entre sus facultades exclusivas la de ser un órgano de acusación en los juicios políticos que se instaren contra los servidores públicos señalados pues en el artículo 110 de la Constitución. Pero ¿y cuáles son esas sanciones? Dentro de las sanciones pronunciadas por el Senado de la República se encuentran pues varias y se me hacen pocas. La primera, la destitución del cargo. Esta sanción consiste en privar a alguien de su empleo, cargo, comisión o encargo. Se va para afuera. Otra, la inhabilitación. Y en el artículo 8 dispone también
que también podrá imponer inhabilitación para ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ya sea ni ahorita ni después. Otra, la intensidad de la sanción puede ser regulada y medida según la gravedad de la conducta, sujeta a juicio, y esta puede ser desde 1 año hasta 20, pero bueno. Ahora vamos a abordar la constitucionalidad de las relaciones Estado-Iglesia. Híjole, abordar un tema de tan extrema sensibilidad, dado que afecta a uno de los elementos más sentidos de los hombres, pues, las creencias, requiere de una acotación preliminar, ya que no son las creencias de los hombres el tema a discutir, sino simplemente las formas y modos como han establecido relaciones Estado e Iglesia a través de la historia nacional. Miren, después de la independencia, el gobierno necesitaba el apoyo y el dinero de la Iglesia, pero tras las reformas de Juárez, los privilegios pues se perdieron. Y esa es la historia de México hasta ahora en lo que Iglesia se refiere. Ciertamente, las relaciones aludidas tienen en su seno una intrincada historia, pero aún a pesar de ello, lo importante estriba en determinar cómo se han gestado en nuestro país las relaciones y generado los conflictos entre ambos poderes. Entendemos que el Estado es una forma de organización social mediante el cual se han hecho patentes los mecanismos de dirección y conducción de las sociedades. Dicho esto, sea en lato sensu, forma jurídica mediante la cual se da forma a la organización, funcionamiento y orientación de una sociedad. La Constitución es el ordenamiento jurídico que protege nuestro derecho y dicta nuestras obligaciones fundamentales. Con nuestra Constitución en México, todos los cultos religiosos son bienvenidos. Pero los líderes de esos cultos religiosos deberán registrar su asociación religiosa ante el Congreso de la Unión para ser regulados. No van a hacer lo que ellos quieran. Los ministros religiosos solamente van a poder tomar decisiones dentro de sus recintos, pero no van a poder influir y mezclarse en fines políticos, ni influir en las decisiones que tenga el gobierno sobre el rumbo del país. Así que nada de viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno. El artículo 130 de nuestra Carta Magna establece las condiciones que separan el Estado de las instituciones religiosas que conviven en nuestro país con igualdad para todos. La relación de Iglesia Católica y el Estado ha sido muy turbulenta en la historia de México. Tras la independencia, la Iglesia mantuvo su poder político, ya que tenía el capital y la infraestructura que el gobierno independiente requería. Pero ya con las leyes de reforma, la ley de Juárez, la ley Lerdo y la Constitución de 1857, la Iglesia perdió el poder y el fuero. ¿Y qué pasó? Pues se nacionalizaron sus bienes y se declaró la separación del Estado. En ese entonces, México suspendió relaciones con el Vaticano, pero en 1861 algunos privilegios regresaron con el porfiriato, pero se perdieron de nuevo tras la Revolución y la Constitución de 1917. Fíjense que se tomaron medidas muy radicales contra la Iglesia, y a finales de los años 20 se dio la Guerra Cristera, y después de un inútil baño de sangre, llegó la reconciliación. Durante esas décadas surgieron nuevas iglesias. Las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano se reanudaron hasta hace poco, hasta 1992, mismo año que se creó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que está vigente hasta nuestros días. Bueno, ya como conclusión, y encerrando 100 conceptos en el círculo de pocas palabras, se puede decir que todos los países deben elegir su régimen de gobierno en un momento histórico dado, y este determina cómo se emitirán las leyes, y esas leyes determinarán cómo se administrará, se organizará, se va a tomar decisiones, quién va a representar y cómo se va a impartir la justicia. ¿Y esto para qué? Pues para alcanzar el Estado el derecho que garantice que nadie ostente un poder absoluto, sea político o religioso, y que la protección de los derechos fundamentales exista hoy y siempre. Bueno, pues muchísimas gracias y esto fue todo. Hasta luego.